Albacete. Es verdad que yo esta sintonía la suelo escuchar ahí en la redacción cuando estoy preparando el informativo, pero mola más cuando se escucha aquí dentro, tengo que decirlo. Vamos con hablar de secretos a voces. Valeria Aragón, muy buenos días. Hola Rafa, qué raro se me hace hacer el programa contigo hoy. Sí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, afortunadamente muy bien y hoy adaptada totalmente a ti y a tus desafíos con tus chicos en el deporte. Ya. Hoy vamos a hablar, porque claro, tío, yo te he propuesto, claro, porque yo suelo hacer el espacio deportivo, porque al final, pues oye, uno conoce pues a muchos entrenadores del fútbol base, de categorías inferiores, monitores, y al final ellos tienen que gestionar los éxitos, pero también los... Iba a decir los fracasos, no sé si esa palabra te gusta, los fracasos, pero no el no éxito, mejor dicho, ¿no? El resultado no esperado, Sí, vamos a decir. efectivamente. No sé si lo del fracaso es una palabra que tú tienes en tu diccionario. Venga, voy a empezar por esa pregunta. Bueno, pues mira, empieza por ahí. Normalmente la saco rápidamente, no del mío, que no la tengo, sino cuando trabajo con chicos y sobre ¿Sí? todo deportistas, la palabra fracaso es una palabra que hay que quitar porque es una interpretación que realmente perjudican el rendimiento. Ujú. Entonces, cuando queremos forjar en los deportistas y en los empresarios, en cualquier persona, una mentalidad de crecimiento, el enfoque es leer el resultado en clave de aprendizaje, es decir, poder ver qué hay ahí para mí y aprender de esa situación. Si aprendes, no existe tal fracaso, no se puede fracasar si aprendes. Ujú. Lo que tienes es un resultado que pica, que molesta, que te cabreas y que tienes que regular tus emociones y que lógicamente te tienes que levantar después Ujú. para poder seguir avanzando, porque lo que sí es inevitable es que te salga mal de vez en cuando, o muchas veces. Mm. Es Fíjate, inevitable. me ha venido de anillo al dedo porque recuerdo una frase que me decía un jefe mío en otra emisora en la que yo estuve trabajando. Siempre me decía, cuando una vez no salía una entrevista, me decía, del no, busca el sí. Y que creo que esa es Claro. la mentalidad, ¿no? Es que nos tendríamos que acostumbrar un poquito más al rechazo, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba con unas señoras y hoy lo estaba escribiendo en un email, ¿no? Muchas veces no hacemos cosas o no nos atrevemos a hacer ciertas cosas por miedo a la reacción que va a tener los demás, Ujú. ¿no? Entonces, eh, el problema de la gente es que dicen, oye, mira, cuando te vayan a decir que no, atrévete, porque el no ya lo tienes. No, el no no lo tienes. Antes de que te digan que no, no lo tienes. Tienes la ilusión de que te digan que sí, la posibilidad de que te digan que sí. Entonces no es algo que tengas, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que si tú sigues funcionando, podríamos decir, con miedo a que te digan que no, muchas de las propuestas o muchos de los riesgos que son calculados, no es ir como un kamikaze por la vida, Rafa, pero Ujú. si es ciertas cosas que tienen valor para ti y que tiene sentido avanzar en esa dirección, no lo haces porque tienes ese miedo. Entonces, al final, ir a por eso e ir a por eso y a recibir el no y a recibir el golpe o el portazo o el fracaso, si quieres llamarlo así, el que no te salga como tú esperas, es un gran entrenamiento. Porque cuantos más recibes, esto es como la ley de Pareto, de cada 10 cosas que intentes, 2 salen, 8 no salen, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es que te vengan cuanto antes esas 8 que no salen para que lleguen cuanto antes esas 2 que sí salen. Y acostumbrarte al golpe, al portazo, al rechazo, al error a medida que uno se acerca a esas circunstancias con, ok, va a ser no, muy probablemente no, pero voy porque quiero entrenar mi capacidad de sostenerme ante el no. Ujú. A medida que yo voy normalizando los noes, porque es la pura ley de Pareto, de cada 100%, 80 no me va a salir y un 20 me va a salir, me O, inclu- convierto en una persona o, o mucho inclu- más resistente. o incluso menos, ¿eh? Por ejemplo, los comerciales de estos que van llamando a puerta fría o los teleoperadores que te van ofreciendo productos de telefonía, por ejemplo, vía telefónica. Bueno, hay que aprender de los noes. Es decir, Claro. si yo cojo, me dan un no o hago cualquier propuesta y sigo como una máquina automática haciendo lo mismo,
la probabilidad de que te vaya mejor tampoco la vas a Claro. tener. Hay que hacer esa lectura, ¿no? De decir, bueno, me he pegado el tortón, no me ha salido, ¿qué podría haber hecho distinto? ¿Qué sí puedo aprender aquí? Pero aprender de ese no. Pero es una cuestión de mentalidad también, ¿no? Me expongo todos los días a que me den unos cuantos noes, de tal manera que bajo mi nivel de resistencia al rechazo. ¿Me explico? Es decir, Sí. cada vez, o mejor dicho, aumento mi nivel de resistencia al rechazo, lo que bajo es mi nivel de sufrimiento, de malestar o de miedo al Mm, rechazo. mm, Y a medida que te acostumbras a correr esos riesgos, ¿vale? Esto es como si un deportista tirara canasta, si tiene miedo, lo que tiene que hacer es tirar muchos tiros para vale. fallar todos los que tiene que fallar y luego cuando Mm, llega el momento crítico, tiene un entrenamiento también fruto de haber fallado muchas mm, veces. Por eso, cuando los profesionales tenemos unos años y hemos hecho muchas cosas, nos hemos equivocado también muchas veces. Y gran parte de lo que nos pagan y por lo que nos pagan es para poder contar los errores y evitárselos a otros que vienen detrás, mm, en gran medida, ¿no? O sea, esa tolerancia al error, ese, mira, yo voy, si me lo doy, me lo di, ¿sabes? Así me voy acostumbrando. Y uno, vale, cuando vas a casa y te han dicho un no, o has tenido un fracaso o algo no ha salido como esperabas, duele. Pero más duele quedarte en casa sin saber que no lo has intentado, mm, porque vives atenazado por el miedo. mm, Entonces, al final, esas situaciones hacen que se te pierdan en las narices muchas oportunidades. Y luego te cabrea, Rafa, ver que hay otro por ahí y dice, jo, a ese es que le sale todo rodado. No, no le sale rodado. Lo más probable es que se haya estampado un montón de veces y tú acabes viendo la puntita del iceberg, lo que le sale, pero no has visto como cuando Sylvester Stallone, que presentó a más de 100 productoras la película de Rocky Balboa, y le decían, sí, sí, el guión me gusta, pero no te quiero de actor a ti, quiero el guión, y él decía que no, que no. Le llegaron a poner en aquella época más de $300.000 diciendo, te compro el guión, y estaba el hombre canino, y dijo que no, que yo salgo, que yo salgo, que yo claro. salgo, pues con un presupuesto de porquería. En muy pocos días grabaron la película y el resto ya es historia, ¿vale? Entonces, fíjate, si a Silvestre le estuviera escuchando este programa, diría, el no es parte de la vida, el no es normal, el no te entrena, el no, cuanto más no recibas, menos te importa el no. Mm, Y en la medida que te importe menos el no, más oportunidades puedes coger porque te atreves más a ir a situaciones que tengan mm, sentido. ¿De mm, acuerdo? Situaciones que para ti merezcan la pena y no te quedas ahí mm, detrás atenazado. mm. Así que eso es importante. Y esto con chavales, cuando vamos a aplicarlo al deporte, pues lo hemos prometido, ¿no? Esto con chavales que están practicando fútbol, baloncesto, fútbol sala, atletismo, triatlón, lo que sea, y están entrenando duro. ¿Y cómo se aplica? Porque claro, en adultos pues ya tenemos más madurez, pero con niños, a lo mejor con 12, 13, 14, 15, 16 años. Claro. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando te encuentras los dos perfiles, los que en medio del partido o de la carrera les entra tanto miedo que se bloquean, en los entrenamientos lo hacen fenomenal, en los entrenos, pero cuando llega el partido se Mm, bloquean por el ojo público, por la mm, sensación de si lo hago mal, ¿no? A esos chavales les tenemos que ayudar con una serie de habilidades que rompen ese patrón en medio del partido. Yo no sé si te has fijado alguna vez, Rafa Nadal, que tiene hasta como un proceso, ¿no? Se saca el calzoncillo del culo, le da con la raqueta al pantalón, sí, hace no sé qué con el pelo y es siempre como una secuencia mecánico. automática como de cambio de estado. Él se cambia el estado, porque si, por ejemplo, ha mirado a las vallas donde está la gente sentada y alguien le ha mirado con mala cara o ha fallado unos cuantos tiros y tal, le puede cambiar el estado emocional hasta tal punto que todo el rendimiento que es capaz de hacer o de toda la capacidad que tiene no salga, no aflore, ¿verdad? Porque está atenazado en ese momento por el miedo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se entrena en los deportistas de alto rendimiento es a cambiarse el estado emocional. Y no es, venga, sé positivo, tú puedes, porque cuando pones expectativas los agobias todavía más y tienen más miedo al fracaso. Tú quieres bloquear a un chaval, dile, tú tienes un don para esto, tú eres un genio en esto, va a tener tanto miedo a decepcionar a todo el mundo que se va a bloquear. Y dices tú, pero eso no sería lo contrario, no. A un buen deportista se le entrena en el proceso.
se le entrena en todos los pequeños pasos que hace cuando las cosas le funcionan. Y cuando las cosas le dejan de funcionar, le vuelven a llevar la atención a lo que sí funciona de lo que ya ha hecho. Y es proceso, proceso, proceso. No eres un máquina, eres tienes un don para tal deporte. No, porque lo que va a hacer es la expectativa, la presión de fuera le va a generar tal miedo o tal sensación de estrés que lo que hace es desestabilizarlo. Entonces, lo primero, entrenar a los chavales en proceso. Proceso es, fíjate cómo colocaste el pie, fíjate cómo te alineaste con el compañero, fíjate cómo encontraste el hueco, fíjate cómo tal, qué hiciste aquí que te funcionó, qué hiciste aquí que no funcionó, qué puedes copiar, qué puedes hacer, qué puedes modelar. Entonces, a proceso. Y luego que tenga trucos para parar el circuito interno mental como Rafa Nadal, que al final en PNL a esto le llamamos anclajes. Se trabaja con el entrenador, se hace en el vestuario o en sesiones individuales, donde lo que hacemos es que el chaval tenga recursos casi automáticos, como darle a botones, como sacarte el calzoncillo del culo, Rafa, que en ese momento Rafa Nadal se le dispara un automático completamente nuevo relacionado con un estado de alto rendimiento, donde su respiración, su capacidad de atención, su posición corporal, todo pasa a estar disponible porque sale del secuestro emocional del miedo, ¿vale? Necesitan esas dos herramientas para poder funcionar. Yo he entrenado en coaching a triatletas y a tenistas, que es de lo que más he hecho, y te puedo asegurar que estas herramientas son absolutamente fundamentales, igual que visualizar sin poner expectativas rígidas. Lo que se visualiza no es que voy a ganar, lo que se visualiza es cada rincón de la carrera, cada momento de bajón o de subidón y cómo lo voy a superar, ¿no? O sea, se visualiza el proceso de llegar. No llegué. Pues Valeria, muy interesante todo lo que nos has contado. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Me alegro. Entonces te mando un abrazo. Adiós, Hasta adiós. luego.